Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo evento del ciclo de mesas redondas organizados para examinar el superciclo electoral 2021-2024 y que realizan en conjunto IDEA Internacional y el Tribunal Electoral de la República de Panamá a través de su Instituto de Estudios Democráticos, INED. En el día de hoy el tema planteado es el proceso constituyente en Chile después del plebiscito, análisis y proyecciones. Durante la sesión contaremos con la participación de destacados especialistas que tratarán un tema de gran interés, como en efecto lo es la consulta popular llevada a cabo en Chile, y mediante la cual los ciudadanos de ese país se pronunciaron rechazando la adopción de un proyecto de nueva constitución que había sido preparado por una asamblea constituyente. Analistas de toda Latinoamérica han intentado explicar el rechazo del proyecto de nueva constitución por más del 61% de los votantes, esgrimiendo diversos argumentos. Se ha dicho que la propuesta de nueva constitución fue demasiado ambiciosa, y lo contrario, que lo fue poco. Que el consenso dentro de la Asamblea Constituyente estaba más a la izquierda del consenso dentro del electorado chileno. Que los diputados constituyentes habían perdido contacto regular con los ciudadanos durante el periodo de las sesiones. Que el voto en el plebiscito había sido en realidad una consulta sobre los primeros meses de gobierno del presidente Boric. Incluso se ha discutido la idoneidad de mecanismos como los plebiscitos para brindar el aval popular, al menos de salida, a los procesos constituyentes. Estas y otras consideraciones serán seguramente objeto de la conversación del día de hoy, en la que se integran los doctores Claudia Hayes, María Cristina Escudero y David Allman, bajo la moderación de Ricardo Mena Burgos, a quienes damos una cordial bienvenida. Debo decir que la experiencia reciente de Chile ha sido observada con sumo interés en todo el mundo, porque en muchas partes se vislumbran cambios constitucionales y se aspira a que tengan contenido democrático y que se hagan democráticamente. Aquí mismo en Panamá, el otro país de América Latina, junto a Chile, donde sigue aplicándose una constitución adoptada durante un régimen militar, el tema de la reforma y el reemplazo de la constitución es objeto de frecuente discusión. La constitución panameña, que dentro de unos días se conmemorará un nuevo aniversario de su instauración en 1972, y el desenlace provisional del proceso de cambio constitucional en Chile, que reclama inevitable atención en todo el continente, tienen por eso en el istmo observadores especialmente implicados. Así que celebramos con entusiasmo que nos acompañen auténticos conocedores de lo que ha pasado con la Asamblea Constituyente y el proyecto de nueva Constitución en la tierra de Neruda. Los participantes de la mesa redonda son Claudia Hayes, quien es periodista de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Política de la New School for Social Research en Estados Unidos, Master of Arts en Ciencia Política de la Universidad de Columbia, fue presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política entre 2012 y 2014 y formó parte de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente en 2019. Actualmente es académica y jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. María Cristina Escudero Llanes es abogada por la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts en Estados Unidos, en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Fue integrante del Comité de Sistematización de la Etapa Participativa del Proceso Constituyente impulsado por el Gobierno de Chile en 2016 y participó en la Mesa Técnica del Congreso para el Proceso Constituyente en 2019. Actualmente es profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. David Allman es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, cientista político de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, fue director del Instituto de Ciencias Políticas y actualmente profesor titular de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile, director del proyecto Varieties of Democracy e investigador asociado a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. El doctor Allman también es conocido en Panamá, donde ha dado conferencias, por ejemplo, ante la Asamblea Nacional, precisamente sobre el tema de las consultas populares. La moderación, el día de hoy, está a cargo, como indicamos previamente, de Ricardo Mena Burgos. Él es sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, magíster en Gobierno y Sociedad de la Universidad Alberto Hurtado y en Administración Pública de la Universidad de Syracuse en Estados Unidos. Actualmente es oficial de programa de IDEA Internacional para Chile y los países del Cono Sur. Al concluir sus intervenciones iniciales, dará paso al periodo de preguntas. Se les recuerda a los asistentes que pueden utilizar las vías dispuestas en la plataforma Zoom y YouTube para hacer llegar sus interrogantes, las que serán canalizadas por el moderador en la medida que el tiempo reservado para el evento lo permita.
Al concluir, el moderador dará palabras a Carlos González, gerente de proyecto de IDEA Internacional en asistencia técnica al Tribunal Electoral de Panamá. Carlos ha sido profesor de la Maestría de Derecho Electoral de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Fundación Ortega y Gasset de España en México, donde además ha impartido clases en la Maestría de Gobierno. Es importante recordar, ya llegando al final de mi intervención, que las conferencias y webinarios de este ciclo de mesas redondas se conservan en el canal de YouTube del INET para su consulta posterior por parte de los interesados, canal al que pueden suscribirse de forma que puedan mantenerse constantemente informados sobre las actividades del instituto. Concluyo agradeciendo a todos los miembros de esta mesa redonda por haber aceptado la invitación a participar, así como agradecemos al auditorio, que estoy seguro sabrá valorar la gran calidad de los conferencistas y la importancia del tema que tratarán hoy. Paso el micrófono a Ricardo Mena Burgos, moderador del evento. Muchas gracias, Salvador. Saludo a Claudia, María Cristina, a David en el panel. Muchas gracias por acompañarnos. Como dijo Salvador, el proceso en Chile ha captado la atención en toda la región. Es una excepción histórica en Chile, además, que un proceso de cambio constituyente no esté mediado por una guerra civil o por un golpe de Estado. Se ha revitalizado la democracia en muchas dimensiones y sobre eso seguramente ustedes nos van a poder compartir sus reflexiones. Vamos a ir por orden alfabético de apellidos en estas exposiciones, así que va a partir el profesor Altman. Tienen 15 minutos máximo para su exposición. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias al Tribunal Electoral, a IDEA Internacional y obviamente a María Cristina y Claudia por acompañarnos en esta jornada. Yo posiblemente use menos de los 15 minutos otorgados de forma tal de tener un poco más de tiempo para charlar entre todos, que creo que es la parte más divertida y en la cual podamos crecer un poco más. Es muy difícil hacer una reflexión global sobre todo lo que ha sido el proceso en el cual estamos inmersos los que habitamos la República de Chile. Ha sido, en cierto sentido, una montaña rusa por todo lo que ha pasado los últimos 3 años, que el estallido social, la pandemia, en fin, muchas cosas que son en común a todos los que están participando con nosotros. Pero para brevemente contar un poco por dónde empezar, creo que estábamos en muchas de las ciencias sociales en Chile, teníamos una suerte de sensación, algunos llegamos a insinuar o a escribir sobre esta materia, que la institucionalidad chilena no estaba preparada para momentos de estrés social. Que teníamos, que si bien las cosas funcionaban razonablemente de una forma prolija, frente a una situación de estrés, nuestro diseño institucional no iba a dar el ancho para solucionar o encontrar opciones de salida normales o regulares previamente establecidas. En última instancia, creo que podemos acordar que estábamos sentados sobre un barril de pólvora, pero nadie sabía obviamente ni cuándo ni cómo iba a explotar. En este contexto, yo creo que a lo largo de los últimos años Chile ha cometido, o se han cometido 2 o 3 grandes errores que explican dónde estamos parados hoy en día. Y el primero viene un poco en la reflexión de que si miramos lo que ha sido la participación ciudadana, la participación electoral desde la transición democrática al día de hoy, es básicamente una caída libre, constante, estable, tanto que si uno dibuja una línea de regresión, el coeficiente es arriba de 0.9, es realmente un slope, una caída libre. Y el primer error creo que se comete en estos últimos años en Chile, que explica un poco la situación en la que estamos inmersos, es la opción abrazada del mal llamado voto voluntario, ¿verdad? Esta opción de que la gente participe, pero voluntariamente sin que haya una obligación a la participación, y eso generó una elitización más fuerte de lo que era ya una política elitista chilena. El segundo gran error que se comete, creo yo, es una reforma electoral
que por simple inercia se reflota un sistema muy parecido al que tenía Chile antes del golpe de Estado del año 73, y se desaprovecha una oportunidad de oro para lograr una integración y justamente hacer dialogar los distintos sectores de la sociedad chilena. El tercer error se los comento en un ratito, pero en esta situación llegamos al famoso estallido social del 18 de octubre del 2019. Indiscutiblemente caímos en una situación donde creo que nadie de los que estábamos aquí quedó sin sorpresa, perplejo, inclusive con una cuota de miedo y de incertidumbre gigantesca. Esto sigue creciendo a niveles increíbles hasta llegar al 15 de noviembre, donde a eso de las 3 de la mañana aproximadamente, la enorme mayoría de los líderes de los partidos políticos en el Parlamento logran un acuerdo que inicia todo este proceso de intento de reforma constitucional, que consistía en 3 grandes momentos. Un plebiscito de entrada, que teníamos 2 grandes preguntas: si es que queríamos cambiar la Constitución o no, y quién debería ser el organismo encargado de redactar este borrador, en caso que la primera pregunta sea afirmativa. Un segundo momento, en caso de que se aprobara la votación, una convención que tendría 1 año de tiempo para redactar este borrador. Y por último, el llamado plebiscito de salida, que aquí iba así, a diferencia de todo lo que veníamos viviendo en Chile, iba a ser con participación obligatoria, con el mal llamado voto obligatorio. Sabemos que en una democracia no es obligatorio votar, es obligatorio ir a participar so pena de multa, pero lo que hace uno en el cuarto oscuro ya es materia personal, ¿verdad? Y acá donde se apela, a mí personalmente lo que me llama más la atención es la apelación a los mecanismos de democracia directa como, en última instancia, instrumentos que bendicen el proceso político tanto para comenzarlo como para cerrarlo. Y aquí es donde uno puede hacerse una pregunta de la paradoja que tenemos con la adopción de los mecanismos de democracia directa, ¿verdad? Uno podría preguntar por qué autoridades aceptan la inclusión de mecanismos de democracia directa, siendo mecanismos que eventualmente les podrían poner palos en la rueda y detener el funcionamiento o romper el monopolio del poder de los partidos políticos. Y el caso chileno tiende a confirmarlo, ¿no? Los pocos estudios comparativos y crossnacionales sobre la adopción de mecanismos de democracia directa tienen a apuntar es que usualmente son adoptados en momentos de fuerte inestabilidad política, en momentos en que por una u otra razón las autoridades, legisladores o convencionales creen que se está dando vuelta a la página de la historia porque estamos en un momento realmente de cruce de caminos. Y el caso chileno confirma esto. Así llegamos a un plebiscito en octubre del 2020, de acuerdo al acuerdo que llegaron los partidos políticos en noviembre del 19. En octubre, motivo de la pandemia, se atrasa unos meses, donde increíblemente amplísimas mayorías de la ciudadanía vota a favor del cambio constitucional y que el organismo encargado de este cambio sea una convención completamente electa. Lo que muchas veces se pasa por alto es que en este plebiscito participó apenas el 50% del electorado. La otra mitad del electorado dejó de participar y se quedó en casa, sea por miedo al contagio del COVID, sea por miedo a la violencia que se estaba viviendo, sea por la razón que fuese, pero el punto es que no hay que perder de vista que fue un 50% de la población, de la ciudadanía, la que apoya la apertura y la entrada en este camino. Así, de acuerdo a lo que resuelve la enorme mayoría de la ciudadanía que participó en este plebiscito de entrada, se eligen los convencionales en mayo de 1921 que iban a ser los nuevos representantes. Y aquí está el tercer grave error al cual me refería al principio, que es que se permitió
que personas independientes acumulen votos entre ellas de forma tal de armar pseudo partidos políticos de independientes, que logró y abrió la puerta a incluir líderes barriales, líderes territoriales, personas en general y con muy poca experiencia política y muy poca experiencia de negociación. En esta elección, los resultados electorales, más allá de quién resultó electo, lo que llama poderosamente la atención es que fue apenas más de 1/3 del electorado que emitió un voto válido. O sea, más de 2/3 de la ciudadanía no emitió un voto válido. Y ahí comenzamos un proceso, más que un poco más de 1/3, era un 38% del voto válido los que emitieron la elección de convencionales. Sustancialmente menos que en el plebiscito. Y justamente eso significa que los convencionales fueron legítimamente electos, democráticamente electos, pero por la situación particular que estábamos inmersos, el resultado le faltaba como una patita de apoyo. Ahí se redacta un borrador constitucional en el cual muchos de los que estamos aquí presentes trabajamos directa o indirectamente en distintas comisiones, asesorando distintos convencionales, pero se llega al famoso plebiscito de salida, donde sabíamos que en este caso sí la participación iba a ser obligatoria, y como ya se mencionó previamente, obtuvo un 62% de rechazo contra un 38% de apoyo. La paradoja en este caso se daba y se dio por situaciones como que el oficialismo o el gobierno actual de la República tenía incentivos puestos en movilizar a las bases de apoyo del apruebo para la reforma constitucional y de esta forma desmovilizar sectores que no hubiesen participado de otra forma. Al revés sucedía con la oposición. Tenían justamente, y miren qué interesante, podemos llevarlo a izquierdas y derechas si quieren, donde la izquierda quería desmovilizar y la derecha movilizar, algo que intuitivamente va a contrapelo de cualquier idea que uno tenga de democracia usualmente, ¿no? Se dijo muchas cosas, Ricardo, Salvador ya mencionaron que el borrador era malo, que el borrador era maximalista, de que la gente esgrimió un voto de segundo orden, se castigaba al gobierno por una situación imperante en el país, que tenemos crimen organizado, insurrección en el sur, inmigración ilegal en el norte, en fin, es casi una tormenta perfecta. Otros dirían que justamente frente a algo medio borroso, usualmente la ciudadanía tiende a tener un sesgo a favor del statu quo, y de ahí viene el famoso dicho: es mejor diablo conocido que diablo por conocer, y consecuentemente todo un sector amplio de la población, frente a la duda que habría este nuevo borrador constitucional, optó por mantener esto que tenemos y quizás reformarlo. Y quizás la gran paradoja de todos, creo que es la única instancia de que yo tengo memoria en el contexto de mecanismos de democracia directa, donde los dos campos contendores del voto convocaban al electorado a votar porque prometían que iban a cambiar sobre lo que iban a votar. Es decir, votá apruebo que vamos a cambiar el borrador, votar rechazo que vamos a cambiar la Constitución vigente. Se daba una situación donde los dos grandes lados del voto popular decían: votá por mí que te prometo que voy a cambiar lo que estás votando. Eso es algo bastante inédito. ¿Dónde estamos ahora? Y yo veo que estoy en los 11 minutos. Yo creo que estamos en una situación muy semejante, y me van a decir, qué nerdo David, pero bueno, a lo que fue Francia en el año 46. Exactamente parecida.
Ustedes recuerdan que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, se convoca una asamblea, una convención una constituyente en Francia, una convención que estuvo dominada esencialmente por el Partido Comunista y el Partido Socialista francés de la posguerra, bastante maximalista, bastante acción-reacción, ¿no?, frente a la ocupación nazi, al régimen de Vichy. Se genera un borrador constitucional que es derrotado en las urnas en mayo del 46, e inmediatamente se renueva la convención, y es en una segunda instancia donde se logra seducir a sectores un tanto menos maximalistas, en ese entonces eran sectores más de índole católica, inclusive a lo que sería a De Gaulle y compañía, y en octubre del año 46 se aprueba la nueva constitución francesa que inaugura la famosa Cuarta República, ¿verdad? Yo creo que en Chile estamos en una situación parecida. Hemos tenido una experiencia que ha estresado la sociedad. Indiscutiblemente esto viene condimentado con pandemia, viene condimentado con crisis económica, viene condimentado con inmigración ilegal, con crimen, con millones de cosas que podemos señalar que alteran usualmente un poco la estabilidad del piso electoral. Pero a mí no hay nada que me diga que no hay una posibilidad, que me convenza de que no tenemos una opción de salida muy razonable y muy al alcance de la mano. Claro, estamos exactamente, esta semana ha sido crucial y todavía no hay nada cerrado, y estamos viendo a qué acuerdo llegan las autoridades políticas para determinar qué forma va a tener este nuevo organismo que va a delimitar, que va a escribir el borrador, y cuáles son, la palabra de moda esta semana en Chile es los bordes, ¿no? Cuáles son los límites que se le pondrá a este nuevo borrador. Cierro por acá porque seguro que María Cristina y Claudia van a tener un montón de datos más interesantes que estos, y así tenemos un ratito para charlar entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Súper interesante análisis para abrir fuegos. Creo que hiciste una buena descripción y resumen de los últimos 2 años, poniendo énfasis también en las paradojas y los puntos ciegos que hay, sobre todo de la dimensión participación, ¿no? El tema del estrés institucional también me pareció una dimensión súper interesante de análisis, sobre el cual yo creo que también tanto Claudia como María Cristina ahí pueden complementar y aportar sus visiones. Y sin duda abres muchos temas para poder seguir conversando. María Cristina, por favor, la pantalla es toda tuya. Gracias. Bueno, primero volver a agradecer a IDEA Internacional, al Tribunal Electoral y al Instituto de Estudios Democráticos, representado aquí por Salvador, Ricardo y Carmen. Realmente no puede ser mejor el timing que esta semana, como decía David, porque si hay algún chileno o chilena que diga que sabe lo que va a pasar, está mintiendo. Entonces, y bueno, un honor también compartir con David y con Claudia en este nuevo seminario. Yo voy a tratar de complementar un poco lo que dice David, focalizándome un poco por qué creo yo que pasó lo que pasó. Este 62% que nos sorprendió, la distancia entre la apruebo y el rechazo. Probablemente no nos sorprendió tanto el resultado, porque todas las encuestas venían anunciando que el rechazo iba con una ventaja. Los que más decían era 55, 50, por un 56%. ¿ya? Ahí hay para otro seminario lo que pasa con las encuestas, ¿ya? Que a nivel mundial parece que andamos medio, o sea, por lo menos latinoamericanos andamos un poco inexactos con las encuestas. Yo veo en el proceso constituyente, en el cual he tratado de estar como en todas las
para, como decimos en Chile, para cambiar la nueva constitución, ¿ya? Y aquí estamos todavía sin que esto suceda, y yo lo veo en como en tres líneas, ¿ya? Uno del procedimiento y la forma de cómo se dio el proceso constituyente, otro, aspectos de fondo, que es ineludible, ¿ya? Que está bien mezclado con la forma, pero hay ciertas cosas que sí causaron mucha incertidumbre, y otros son las circunstancias y el contexto, que yo diría que, como decía David, es como la tormenta perfecta para hacer un plebiscito y perder, ¿verdad? Estaba todo, era difícil con esa combinación de cosas que estaba ocurriendo que se pudiese dar vuelta, ¿ya? En términos de procedimiento, yo comparo un poco lo que pasó con nuestro proceso constituyente y lo que ha pasado con otros procesos constituyentes en democracia en Latinoamérica, de la tercera ola en adelante. Y nuestro proceso constituyente era bien inusual. Todos los procesos constituyentes son únicos en su especie, porque nacen de acuerdos políticos o de circunstancias políticas especiales, contextos especiales, siendo que los procesos constituyentes en democracia son extraños. ¿Ya? No es normal tener un proceso constituyente en democracia, hay muy poquito. Y bueno, en Latinoamérica, como siempre, concentramos la mayoría de los procesos constituyentes en democracia en esta última fase, ¿ya? Pero mirando hacia los lados, ¿verdad? Casi todos los procesos constituyentes, por ejemplo, tienen un liderazgo claro, de quién los guía, cuál es el propósito de ese proceso constituyente. Y el nuestro no tenía ese liderazgo tan claro. El ejecutivo nos tocó con dos ejecutivos, ¿verdad? El de Sebastián Piñera, que no estaba, un sector de su coalición no estaba nada interesado en hacer el proceso constituyente, ni menos cambiar la constitución, entonces mantuvo una suerte de neutralidad, si es que no hostilidad con el proceso constituyente, aunque lo facilitó, sí que ahí hay, o sea, tiene un poco de todo, pero no ejerció un liderazgo para canalizarlo de la mejor manera posible, ¿ya? Como ocurrió en todos los casos que conocemos, ¿ya? Y solo para mencionar uno que no tenga, o sea, yo siempre menciono el de Colombia, porque puede ser que en términos de lejos sea más parecido al nuestro en Latinoamérica, porque Gaviria tiene un liderazgo más institucional, ¿verdad? Y ahí, aunque el gobierno no era el protagonista, en la Asamblea Constituyente sí había un involucramiento y una persona que guiaba las mesas de diálogo, y cuando se trancaba la pelota iba al gobierno y generaba diálogo. Todo eso aquí no ocurrió, ¿ya? Eso por el lado del liderazgo. Entonces era un proceso muy horizontal, ¿ya? Y en esa horizontalidad había había más una dinámica de sumar temas que de llegar a un proyecto transversal negociado, ¿verdad? Más propio de lo que son los debates más institucionalizados, ¿ya? Por otro lado, yo diría que también los procesos constituyentes son una combinación, sus resultados son una combinación de la representación y la participación que estructura la sociedad, ¿no? Y mientras más representativo mejor, y mientras la participación más incidente sea y la ciudadanía se sienta más cercana a ese proceso, también mejor, en términos de resultados finales, ¿ya? Y ahí, bueno, hay una larga literatura para discutir cuáles podrían ser los mejores resultados finales, pero al menos que se apruebe, ¿ya? Lleguemos a ese mínimo. Y en el caso chileno, la composición de la convención, si bien era socialmente muy novedosa y con una representación muy interesante, estaba, como decía David, un poco desajustada con la representación institucional que tenemos en Chile, con la de los partidos políticos, la de los actores tradicionales. Entonces, socialmente, había incorporado sectores que no habían sido incorporados con anterioridad a los procesos de toma de decisiones. Era paritaria, ¿verdad? Tenía cupos indígenas, y eso lo hacía un órgano que
desde el punto de vista como de la democracia, así como de manual, ¿no? Pero tenía este desfase de representación en términos de los actores políticos tradicionales, ¿ya? Entonces, esto generó a la larga hostilidad entre lo que pasaba adentro de la convención y lo que pasaba afuera de la convención. Mucha resistencia a los cambios, porque los actores tradicionales no lograban empatizar con la cantidad de cambios que se estaban proponiendo al interior, y bueno, cuando se proponen cambios, esto afecta, puede beneficiar a algunos, pero también perjudica a los otros. Entonces, cuando no están incluidos en la mesa, esto hace mucho ruido, ¿ya? Y por último, yo diría que en el tema de la participación también hubo un déficit, y eso fue una promesa que había generado mucha ilusión en la población, ¿ya? De tener esta como asamblea constituyente en que la gente iba a participar, y la verdad es que los convencionales tomaron esto más como un mandato, que como, o sea, como que ellos eran el pueblo, ¿verdad? Porque efectivamente eran muchos líderes de organizaciones sociales, pero no generaron un lazo con la ciudadanía durante el proceso, ¿ya? Entonces esta convención se fue aislando, ¿ya? Se fue apartando de la ciudadanía, y la ciudadanía que tenía muchas intenciones de participar en cabildos, ¿verdad? Que hubo muchos cabildos, pero esto no logró penetrar en la convención, ya que por las razones quizás hasta justificadas del tiempo en lo que lo estaban haciendo, con un timing muy, muy ajustado, ¿verdad? Bueno, no logró hacer esa mezcla, y yo diría que eso también le fue restando legitimidad, sumado al hecho de que nunca habíamos tenido un proceso de toma de decisiones de ningún tipo tan abierto a la ciudadanía. Esto era como un reality, ¿verdad? Uno ponía el canal de la convención, y ahí se veía todo lo que pasaba, lo bueno y lo malo, ¿ya? Y esto fue muy confuso en un momento, ¿ya? Porque todo lo que se decía repercutía en la prensa. Podía ser la opinión de un convencional que ni siquiera llegaba a debatirse más, pero cualquier idea extraña tenía mucha repercusión, y esto fue alejando a la convención finalmente, ¿ya? Entonces, esto del procedimiento yo lo veo muy importante, porque es lo que genera legitimidad finalmente al órgano, que sea lo que proponga, ¿verdad? Al final la gente, lo más probable es que no hiciera un estudio acabado de línea por línea de lo que decía el texto. Tenía que confiar en que el texto era algo que lo iba a beneficiar y que eran buenos todos estos cambios. Entonces, como esto es una interpretación muy personal, alguien puede estar en desacuerdo, pero yo creo que esa falta de legitimidad al final, cruzada por mucha resistencia del cambio, generó que la gente no confiara en el texto, ¿verdad? Y confiara más en lo que le decían de lo malo, de todo lo malo que podía pasar, generó mucha incertidumbre. Entonces, hay aspectos de fondo, y este es mi segundo punto, que ayudaron a esto, ¿ya? Había muchas frases que quedaban como al imaginario colectivo, ¿ya? ¿Qué significa consentimiento de los pueblos originarios para determinados temas? ¿Qué realmente, qué impacto tiene eso? Entonces venían ahí los que estaban a favor y los que estaban en contra, pero finalmente no sabíamos, porque eso tenía que quedar entregado como a la implementación, ¿ya? Y así había muchas frases, ¿verdad? ¿Qué significa que no diga poder judicial, sino que diga sistemas de justicia? ¿Ya? ¿Qué impacto tenía eso? ¿Ya? Entonces había muchas cosas así, y bueno, yo creo que también otros temas que fueron un error agregarlo a la Constitución, porque si bien podía haber mucha gente contenta, también generaba mucha resistencia, como el tema de la interrupción del embarazo, ¿verdad? Eso generaba como una discusión adicional que quizás enturbió un poco los hechos. Y por último, las circunstancias, por eso digo ya, la tormenta perfecta, ¿ya? Porque las circunstancias nos pilló pésimo en Chile, en términos que no hay como, el gobierno estaba muy a favor del apruebo, pero no hay gobierno que pueda ganar una elección con el nivel de inflación que teníamos, con la crisis económica que se avecinaba, la crisis en la Araucanía, todo el tema de la migración que a la gente la tiene muy estresada, y la delincuencia, ¿verdad? Entonces,
en un momento en el que el gobierno no estaba muy bien, salió a pedir el apoyo, entonces no había ningún actor, así como que uno dijera, o sea, ningún personaje relevante que empujara el carro del apruebo y que se lo pudiera echar al hombro en forma positiva. Y decir, ya, ok, si esta persona lo dice, entonces todos vamos para allá. ¿Ya? Eso no ocurrió, entonces finalmente yo explico un poco con estas tres facetas que además alimentado por el voto obligatorio, ¿no? Porque había un 50% de la población que no sabíamos muy bien qué era lo que iba a hacer en la urna, porque llevaba mucho tiempo sin participar en las elecciones, ¿no? Y entonces yo creo que este grado de incertidumbre golpeó más fuerte a ese sector. Esto sí que es una hipótesis para tesis, pero yo creo que ese sector fue más bien a manifestar su rechazo porque tiene menos compromisos políticos, ¿ya? Porque no está menos comprometido con la evolución de los temas que hasta el momento habíamos tenido. Entonces, ese sector votó mayoritariamente rechazo. Eso es esa es mi visión. Así que ahí se lo dejo a Claudia, a ver qué me dice. Muchas gracias, María Cristina. Súper interesante también tu análisis, donde hablas como de la composición, el contexto, cómo influye, quizás un poquito esta sobredosis de un poco de honestidad brutal que hubo, tanto al exponer los diálogos, los temas, y también al plantear muchos temas que quizás no era conveniente ponerlos tan fuertemente. Podemos profundizar después de eso, se me ocurren un par de preguntas al respecto. Aprovecho de recordarle a todos quienes nos están viendo que pueden poner sus preguntas y comentarios en el chat para leerlos y poder seguir con la conversación después de la exposición de Claudia, que es quien viene ahora a presentarnos su visión. Claudia, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias al Tribunal Electoral de Panamá y también a IDEA Internacional por esta invitación, por organizar esta conversación, a Ricardo, a Carlos, a Salvador, a todas las personas que están en la ayuda técnica, y quiero decir que para mí es un gran gusto también encontrarme aquí en estas pantallas con dos colegas cuyo trabajo sigo de cerca, que admiro mucho y que además aprecio mucho, como David Altman y María Cristina Escudero. Yo voy a quizá reiterar algunas de las cosas que se han dicho. En general yo diría que estoy bastante muy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho, y yo creo que los diagnósticos que se están construyendo hoy día son diagnósticos en general bastante compartidos, que tienen más bien diferencias de matices, o sea que ponen más el énfasis en un elemento que en otro. Por ejemplo, respecto de los problemas de funcionamiento de la convención tuvo problemas de los procedimientos que usó. Yo creo que el procedimiento de votación, el procedimiento de armonizar todo al final fue muy problemático. Entonces algunas personas que hablan del funcionamiento de la convención enfatizan esos problemas de diseño de los procedimientos, y otros enfatizan lo que se logró a pesar de esos problemas. Yo creo que ambas cosas son correctas, y creo que hoy día, a la luz de la derrota y de esta aparente contradicción entre ese casi 80% que aprobó el proceso constituyente y ese 62% que lo rechazó, es natural que estemos con una visión muy negra de lo que ocurrió entre medio, de los procedimientos, de las personas que estuvieron ahí, de las normas que se incluyeron, porque estamos frente a un fracaso, ¿verdad? Y yo creo que es importante tratar de entender qué es lo que produjo ese fracaso, y también quizá valorar algunas cosas buenas que dejó el proceso, que yo sé que hoy día es menos popular o puede parecer complaciente, ¿no? Hoy día nadie se atreve a decir que algunas cosas se hicieron bien porque parece que uno no se estuviera haciendo cargo de todas las cosas que se hicieron mal. Pero yo quiero decir que hubo un trabajo muy intenso de mucha gente en este proceso y que dejó algunas lecciones, yo creo, bien importantes. Y una de esas lecciones tiene que ver con lo que señalaba David y también un poco María Cristina, del rol de los independientes. Y yo creo que ahí es muy importante el trabajo que haga Chile hacia el futuro, el trabajo político, y también el trabajo académico que podamos hacer respecto de los problemas de la representación política. Porque si bien es cierto, los independientes hoy día aparecen como podríamos decir, los culpables, ¿no? del fracaso de la convención.
yo creo que la causa de la llegada, de esta irrupción de estos 2/3 de independientes en la Convención Constitucional fue justamente el colapso de los partidos políticos. Entonces tenemos un problema de la articulación entre partidos políticos y sociedad civil, de un sistema representativo que se percibe como altamente excluyente, ¿verdad? Que fue lo que llevó a modificar las reglas de elección de la Convención en esto que se llamó el acuerdo complementario para incorporar independientes, paridad de género, pueblos originarios. Entonces tenemos, yo creo, en este experimento tan quizá doloroso para mucha gente que tenía una esperanza de que esto permitiera superar la Constitución del 80 que ha causado muchos problemas políticos en Chile, yo creo que este fracaso apunta justamente a los 3 grandes pilares de la democracia representativa moderna, que son la representación política y los problemas de representación política que tenemos y cómo se dio la representación en la Convención, la participación política, la participación, como señalaba María Cristina, este es nuestro segundo proceso fracasado, y en el primero ya hubo un primer esbozo de participación importante con los encuentros locales autoconvocados que organizó la presidenta Bachelet, con 200.000 personas que participaron en deliberaciones públicas. En este proceso hubo una participación autogestionada después del estallido social, en Cabildo, que no tuvo realmente incidencia directa en el proceso. Se ensayaron algunos mecanismos, pero que funcionaron, yo creo, bastante mal. Se instauró la iniciativa popular de norma constitucional, que a mi juicio probó funcionar bastante mal. No creo que haya contribuido realmente al proceso, sino que más bien produjo daño, fue parte de los daños que se le hicieron al proceso, y vemos cómo la participación es un elemento, una dimensión problemática, cuando no va de la mano de representación, de canales institucionales de esa participación política. Y el tercer componente de la democracia es la deliberación, y tuvimos claramente graves problemas de deliberación pública en esta Convención Constitucional, y no solo en lo que algunos autores llaman los públicos fuertes, que son los públicos decisores, es decir, los miembros, 154 miembros de la Convención, y la deliberación entre convencionales, que fue ciertamente muy problemática, donde no hubo diálogo suficiente, donde no se dio realmente ese precepto de la deliberación política, que es la capacidad de que prime la fuerza del mejor argumento, y vimos quizá mucho más descalificaciones de las que hubiéramos querido. Aunque también la confrontación y el conflicto es parte de la deliberación democrática. Entonces, ¿cómo combinar esa dimensión conflictual? Porque a veces uno percibe como una voluntad de unanimidad en la sociedad chilena, que es lo contrario de la democracia. Cuando hay unanimidad, en general no necesitaríamos instituciones políticas si todos pensáramos lo mismo. Cuando todos dicen que quieren el estado de bienestar, que todos están de acuerdo con el estado social, evidentemente eso no es así, ¿verdad? Entonces la dificultad que tenemos de procesar las diferencias con respeto por el adversario, la adversaria política, con las reglas que los teóricos de la deliberación establecen como algo que permite una deliberación fructífera. Pero no solo tuvimos problemas con esa deliberación de estos que yo llamaba públicos fuertes, de estos públicos decisores, sino también de la deliberación a nivel nacional, del debate público sobre los temas que se estaban discutiendo en la Convención, y que eran temas de una gran novedad. Nunca se había hablado en Chile de plurinacionalidad. Cuando mencionaban David y María Cristina que quizás esto fue un poco voluntarioso, digamos, tratar de avanzar tan rápido en una discusión pública que no hemos sostenido. Bueno, ahí uno valora los espacios de la deliberación política que normalmente debieran tener cabida, por ejemplo, en el Congreso, a través de la discusión de estos temas por periodos un poco más largos, con acompañamiento de los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación también tuvieron un papel nefasto en el debate constitucional. No tenemos una prensa que permita una buena discusión pública de estos temas, una discusión con orientación cívica, ¿verdad? Todos esos componentes son necesarios para la democracia, y lamentablemente hoy día estos 3 componentes, representación, participación y deliberación, parecen estar en crisis en el mundo entero y también en Chile, y creo que los vimos con particular intensidad en este proceso constituyente. Nosotros, en este proceso constituyente, tuvimos, como se señaló antes, un resultado electoral sorprendente. La verdad es que no se esperaba que la diferencia fuera tan grande. En general sí se esperaba que triunfara el rechazo. Todas las encuestas, si bien han sido puestas en cuestión un poco las encuestas en Chile, todas las encuestas apuntaban a un triunfo del rechazo en el plebiscito de septiembre. Sin embargo, nadie predijo la gran diferencia de 62% del rechazo contra el 38% del apruebo. ¿Y a qué se debe esa diferencia que parece contradecir
en cierto sentido, el plebiscito de entrada, donde expresó un 78% de la ciudadanía que no quería seguir con la constitución vigente y que quería una nueva constitución. ¿Por qué 78% dice queremos una nueva constitución y después 62% dice no queremos esta constitución, ¿verdad? Yo creo que ahí hay al menos 3 elementos que se pueden destacar. Primero, la composición de la convención sobre la que se ha dicho algo. Segundo, el tono del debate, que está asociado también a la composición y que tiene que ver con lo que señalaba sobre la deliberación pública. Y tercero, creo que fue crucial el voto obligatorio. Voy a decir un par de palabras sobre cada uno de estos 3 puntos. Sobre la composición de la convención, yo creo que es importante la subrepresentación que tuvo la derecha en la Convención Constitucional si se la compara con otras elecciones en Chile anteriores y posteriores. Esto obedeció en parte al cambio en las reglas del juego, pero yo creo que no solamente al cambio en las reglas del juego, también obedeció a un mal momento político de la derecha, porque había una muy mala imagen del gobierno después del estallido social, por el manejo del estallido y las violaciones de derechos humanos, pero también por su mal manejo inicial de la pandemia. Hay que recordar que el año 2020 el gobierno no llegó con nada de ayuda a las familias, se entregaron cajas de mercadería y un bono de 60.000 pesos, en un momento muy crítico de confinamiento, donde la gente realmente no tenía que comer, donde proliferaron en Chile las ollas comunes, aumentaron los campamentos de manera exponencial, o sea, una situación de pobreza inédita en el país, y un gobierno que no se hizo cargo de esa situación hasta un año después, cuando se movió el péndulo quizá de una manera desenfrenada a los fondos a los ingresos familiares de emergencia, y vino eso junto con los retiros del 10%. Entonces pasamos de una situación de muy exigua ayuda estatal en pandemia a una gran ayuda después del plebiscito de entrada y de la elección de mayo, ya en un momento electoral posterior. Pero yo creo que la mala imagen del gobierno y la falta de ayuda económica y las violaciones de los derechos humanos contribuyeron a este mal desempeño de la derecha. También creo que es bien importante el sentimiento antipartidos que ha estado presente en todo este proceso, ¿no? Tenemos en la Convención Constitucional un mejor resultado de la izquierda, de la nueva izquierda, del Frente Amplio, que iba aliado con el Partido Comunista, porque se ve como un grupo menos asociado al establishment político. Un gran triunfo de las listas de independientes, ¿verdad? Hubo 3 listas de independientes que tuvieron resultados sorprendentes, y como decía, 2/3 de la convención eran independientes, 48 personas entraron por listas de independientes y otras 50 y tantas entraron en las listas de los partidos. Y hubo un voto de castigo importante a los partidos tradicionales, que yo creo que afectó particularmente a la derecha, porque la derecha no tenía una oferta antipartido, como si podríamos decir que los grupos de independientes eran una oferta antipartido o fuera de los partidos de izquierda, ¿verdad? Pero no había una oferta similar de rechazo a los partidos por parte de la derecha. La derecha sí estaba en su institucionalidad más bien tradicional, había algunos independientes de la derecha, pero menos. Y entonces yo creo que ahí, hoy día ese espacio político de la derecha antiinstitucional está siendo copado y ha sido capitalizada por grupos de extrema derecha como el Partido Republicano, y hasta cierto punto también por grupos que se declaran más apolíticos como el Partido de la Gente. Pero bueno, hay que decir que tampoco le fue bien a la lista del apruebo, que es la centroizquierda tradicional, sacó solamente 25 representantes. Y los que tuvieron un mejor resultado relativo dentro de los partidos políticos fueron esta coalición Apruebo Dignidad, que sacó 28 escaños. La verdad es que la centroizquierda sacó 25, no es una gran diferencia tampoco, porque yo creo que ese sector capitaliza algo, el sentimiento antipartido, o lo capitalizó por lo menos en ese momento. Y en tercer lugar, creo que también afectó esta subrepresentación de la derecha el acuerdo complementario. El acuerdo complementario fue el que permitió cambiar las reglas del juego para que pudieran competir independientes, para que hubiera una norma de paridad de género y para que hubiera 17 escaños reservados para los pueblos originarios. Pero yo creo que es importante entender que la composición de la convención, si bien se vio influenciada por este acuerdo complementario, no fue solamente resultado del acuerdo complementario. ¿Y por qué digo eso? Porque al mismo tiempo que se eligió la Convención Constitucional, hubo elección de gobernadores, y la verdad es que en gobernadores y de alcaldes y concejales. Y la verdad es que en todas esas elecciones que fueron simultáneas con la Convención Constitucional y que no tenían acuerdo complementario, donde no había paridad de género, ni escaños reservados, ni listas de independientes, en todos esos sectores también la derecha fue el sector más castigado.
Y eso llevó, por ejemplo, a que de manera histórica la izquierda obtuviera municipios que nunca había tenido. Por ejemplo, la Municipalidad de Santiago fue para el Partido Comunista, municipalidades importantes como Valdivia, Ñuñoa, Viña del Mar, Maipú, quedaron para Revolución Democrática. En gobernadores a la derecha le fue muy mal, sacó solo un gobernador en la región de la Araucanía, y la verdad es que el grupo, ahí sí yo creo que se ve lo que hace el complementario. El grupo más exitoso en la elección de gobernadores fue Unidad Constituyente, que era la centroizquierda. Entonces yo creo que el complementario de alguna manera distorsiona, o sea, en este caso por lo menos lo que hizo fue privilegiar más grupos a la izquierda de la centroizquierda, mientras que la elección tradicional ganó la centroizquierda más tradicional. Pero aún así la derecha en la elección a gobernadores quedó con solamente una de las 16 gobernaciones, que es la Araucanía. Y entonces esos son los 3 puntos que yo quería señalar respecto de la composición de la convención. Respecto del tono del debate, yo creo que el tono también está asociado a la composición, ¿verdad? Primero porque 2/3 eran independientes, lo que dificulta la negociación, y está toda esta idea de la representación de ciertos intereses específicos que no se negocian por otras cosas, porque si alguien va a la convención a defender un punto, no está proponiendo una plataforma programática donde se pueda negociar una cosa por otra, sino que ese punto se vuelve algo intransable, ¿verdad? Pero también creo que hubo, como decía antes, insuficiente deliberación nacional programática sobre el tema constitucional, y una mala evaluación de las agendas en el debate entre redistribución y reconocimiento. Hoy día se está hablando mucho del tema de las agendas de reconocimiento, y creo que ahí hay un tema pendiente de discutir, cómo se vinculan las agendas de redistribución y reconocimiento. De nuevo, aquí creo que se está produciendo un efecto péndulo que es dañino, que es errado, y sé que me queda un minuto, Ricardo. Es dañino porque creo que no debiera el problema de redistribución y reconocimiento interpretarse como que producto de las agendas de reconocimiento fracasó el proceso constituyente, y por lo tanto deben volver a quedar fuera de la discusión política, y debemos olvidarnos de la paridad de género, debemos olvidarnos del reconocimiento indígena y centrarnos solo en los temas redistributivos. Yo creo que eso es un error, y es un error en parte porque redistribución y reconocimiento van de la mano, ¿verdad? Parte del problema de la exclusión política es lo que genera en términos de acceso a bienes y a servicios. Y por último, para terminar, respecto al voto obligatorio, creo que es bastante claro que la gran mayoría de esos 4,7 millones de votantes que se incorporaron a esta elección, que no habían estado presentes en las elecciones anteriores, fueron votantes que votaron en contra, que votaron un voto de castigo, un voto de desafecto, y ahí yo creo que sí influyeron las asimetrías de financiamiento de las campañas políticas y la campaña sucia que hizo el rechazo, las fake news, etcétera, porque apuntaron justamente a un votante menos informado políticamente y más vulnerable a la manipulación. Así que yo creo que las fake news no fueron la causa de la derrota electoral, pero creo que son un factor atendible. Y de nuevo, cuando alguien habla de que fueron las fake news o que fue la campaña, inmediatamente se dice, no quieren reconocer los errores que cometieron. Yo creo que no se trata de eso. Las fake news no fueron todo, pero yo creo que fueron algo. Yo creo que la desinformación y la campaña de mentiras de la Convención Constitucional jugó un papel que no fue definitivo, no fue lo que definió la elección, pero que fue importante y al que también hay que prestarle atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Súper interesantes también los análisis. Creo que las 3 presentaciones han sido muy, muy interesantes, poniendo énfasis en dimensiones y puntos ciegos que también no siempre son considerados en la conversación respecto a esto. Quisiera tirarles al tiro una pregunta a los 3 sobre este nuevo escenario que se está abriendo ahora, esta discusión, en medio de esta discusión, el impacto y los efectos que puede tener la experiencia previa, ¿no? El primer fracaso, el primer tiempo, todos los errores que ustedes han mencionado respecto, por ejemplo, a la honestidad tan brutal que se discutieron ciertos temas en la primera convención, y eso tuvo un impacto negativo en la conversación. La inclusión de temas que pueden haber sido de mucha innovación y muy potentes, si se van a mantener. Hay temas que llegaron para quedarse definitivamente, como el tema de la paridad. Me imagino que la conversación también en temas de derecho ambiental sí es un tema importante. La sustentabilidad también es un tema que se está instalando. Los derechos digitales, etcétera. Hay un montón de temas que estaban en el texto y que no se van a ir de la discusión.
Pero sin embargo es probable, y me aventuraría a decir que la inclusión del voto obligatorio, por ejemplo, va a obligar a moderar las discusiones, va a obligar a que los maximalistas puedan quizás quedarse más al margen en esta etapa, pero hay otras consecuencias institucionales también que yo creo que no se han previsto. ¿Cómo ven ustedes ahí el impacto de este primer fracaso en el segundo tiempo? No sé, María Cristina, parto contigo esta vez. Gracias. Solo decir que este no es el segundo tiempo, el tercero. Se nos olvida que esto partió antes, partió en las elecciones. O sea, llevamos mucho tiempo hablando del proceso constituyente. Yo me atrevería a decir que con la Revolución Pingüina del 2006 para adelante el tema del reemplazo de la Constitución ha sido un eje muy importante en la discusión política y social. Y bueno, cuando ganó Bachelet en el 2014, su gobierno inició un proceso constituyente que tampoco logró reemplazar la Constitución, ¿ya? O sea, no. Entonces, el tercer tiempo, yo creo que hay hartos aprendizajes de los dos tiempos anteriores. Creo que del proceso de Bachelet hay mucha nostalgia, y es bien interesante porque los actores políticos, los partidos tradicionales, le hicieron imposible ese proceso constituyente. Si uno va a la prensa, ¿verdad? Y esto estoy hablando no solamente de la derecha, porque no había acuerdo en el mecanismo, entonces fue muy torpedeado, y la nostalgia viene en que si hubiésemos hecho el proceso constituyente en ese minuto, cuando estaba todo mucho más institucionalizado y todos los partidos tenían un rol mucho más importante, estaba todo menos cuestionado, a lo mejor habría sido todo más moderado y nos habríamos evitado muchos problemas, ¿ya? Entonces viene una nostalgia de ahí, pero de ahí salieron los primeros temas. Yo creo que los temas que salieron de esa participación ciudadana son los mismos temas que se ven ahora, ¿ya? O sea, los temas que son importantes para la ciudadanía no han variado, ¿ya? Y en la convención yo valoro que hay un camino ahí trazado, y al final cuando la ciudadanía tuvo que decir apruebo y rechazo, se produjo un debate que alcanzó en su mejor esplendor un acuerdo implícito, ¿ya? O sea, los temas estaban bien. Bueno, esta es mi opinión. O sea, Chile es un país cuya centralización en el proceso de toma de decisiones genera problemas, ¿ya? Se plantea la descentralización, ¿ya? Se plantea un problema de integración también con los pueblos originarios, se plantea el tema de la paridad, se plantean temas que estaban ahí en el problema, incluso en régimen político, que fue así como ya esa discusión fue muy, muy, muy intensa, ¿verdad? Porque pasamos, y al final concitó, claro, ahí a donde la representación sin los partidos políticos tradicionales fue lo que generó más choques, ¿verdad? La discusión entre el unicameralismo y el bicameralismo, cómo acercar al Ejecutivo con el Legislativo, toda esa discusión. Bueno, también estaba bien orientada en el sentido de que hay que hacer algo ahí, ¿verdad? Probablemente Ahora, lo que nos enseña estos procesos, o sea, más bien lo que podemos recoger aquí son los bordes de los que hablaba David, ¿ya? Nadie se atreve a hablar de límites hace mucho tiempo, desde la mesa técnica, Claudia, ¿te acuerdas cuando con el artículo 131 creo que era que dijimos que había que respetar el Estado democrático y republicano, las sentencias firmes y ejecutoriadas de los tratados internacionales? Así como que dijeron, no, eso es una limitación inaceptable. Desde ahí en adelante nadie más mencionó la palabra límites, y en Chile se habla de bordes. Pero esos bordes yo creo que se han ido... Ahora hablan de principios. De principios. Principios rectores. Claro. Bueno, muy a la chilena, ¿no? Nadie se atreve a decirle asamblea constituyente, se llama convención, tampoco hablamos de límites, se llaman bordes, y principios. Pero yo creo que ahí sí se ha ido, en la discusión de tanto tiempo, se han ido generando ciertos acuerdos, ciertas convergencias, ¿ya? En la política. No estamos tan seguros que esto sea en lo social, esa es la necesidad de entablar una discusión todavía,
¿verdad? Porque si no lo podríamos cerrar en un acuerdo pasado mañana, pero hay que hacer un proceso de discusión, ¿ah? Y eso, lo que nos ha sorprendido quizá es que lo que yo pensaba que estaba más firme no parece ser tanto, que era el Estado social y democrático de derecho. Yo pensé que eso iba sí o sí, pero al parecer la interpretación de lo que eso significa, y eso que ya lo tuvimos en la Constitución del 25, ¿ya? Ha generado, el abandono del Estado subsidiario no está del todo zanjado, ¿ah? O sea, de cómo queda eso. Pero otras cosas sí, yo creo que la discusión del unicameralismo, bicameralismo ya fue, digamos, o sea, va a ser bicameral, yo creo que hay una confluencia en el bicameralismo, en el presidencialismo, ya también yo creo que esa discusión ya pasó, que va a ser unitario. Esto significa no cerrarle la puerta a la descentralización, significa que entre la plurinacionalidad y la pluriculturalidad está primando la pluriculturalidad, ¿ya? Estos son como ciertos acuerdos políticos, ¿ya? Que todavía hay que traspasarlos y hay que discutirlos y digerirlos un poco más, pero en el fondo la hoja en blanco ya no va a estar en blanco, que era uno de los principios que teníamos, ¿ah? Y lo otro, que aquí le voy a dejar sin la palabra a David, es que de todo el procedimiento lo que está zanjado ni siquiera es el voto obligatorio en todas las etapas, sino que es el plebiscito de salida. Y si hay algo que en la academia han salido voces a decir que parecía que esto que no era tan buena idea, o sea, pero se lo voy a dejar a David, ¿verdad? Esto de tener que decidir al final, yo lo interpreto porque si las personas no participan, entonces después una decisión binaria entre sí y no les queda chico. ¿Ah? O sea, les queda chico como una camisa de fuerza, porque yo quiero participar más, no solamente en el apruebo y en el rechazo. Entonces, pero bueno, lo voy a dejar a David, pero en eso hay acuerdo en el plebiscito de salida. Y yo lo interpreto que es porque los que están discutiendo esto no están muy claros de lo que le van a ofrecer a la ciudadanía. Entonces, si no lo van a abrir mucho a la ciudadanía, al menos tiene que haber un plebiscito de salida para legitimar. ¿Ah? Ahí lo voy a dejar. Gracias, María Cristina. Bueno, profesor Altman, le tiraron la pelota. Le voy a complementar eso sí con un comentario que pone Eric Álvarez acá y que habla sobre, preguntas sobre el rol de los independientes y la mal llamada sociedad civil en este nuevo escenario y cómo podría jugarse ahí también la votación. A ver, son preguntas bien amplias, pero sobre el rol de los independientes, Claudia creo que ya mencionó harto. Yo creo que el rol de los independientes en el sentido que se le dio al principio y el permitirle a los independientes hacer protopartidos de independientes fue uno de los gravísimos errores que llevó a momentos de no poder actuar colectivamente, justamente porque era un collage de intereses muchas veces contradictorios entre ellos. Ciertamente lo independiente a veces tiene un buen sabor, y es independiente porque es no partido político y eso la gente lo acepta como algo bueno. Yo creo que no hay un solo estudio o evidencia que nos ayude a sostener eso, en el sentido, esto funciona a través de aglomeraciones, de colectivos que tienen agendas y que luchan y compiten y tratan de convencer a las otras, pero esto no está pensado para personas individuales, digamos, o grupos muy, muy pequeños. Está bien, nosotros podemos elegir las reglas de representación que querramos y es súper razonable que sea permisivo, que sea amplio, pero pensar de que un proceso de esta magnitud lo van a poder hacer un conglomerado de individuos o de personas, yo creo que es un tanto ingenuo quizás.
Pero yo quería básicamente mencionarlo, un poco engancharme de lo que decía Cristina sobre el acuerdo que hay. Efectivamente, si bien uno podría decir que tenemos un acuerdo de las virtudes que tuvo la participación obligatoria en este septiembre, en el plebiscito de salida, hay más acuerdo aún con que lo que sea que pase ahora termine con un nuevo plebiscito de salida. Creo que en eso no hay voces, disculpen, que hayan argumentado por algo distinto. Y acá viene un poco la magia de la democracia directa, ¿no? Viene la magia esta de ser un mecanismo que termina por zanjar una discusión que tiene larga data, y que le da una suerte de legitimidad a la decisión que tomemos. Quiero comentar una cosa breve. Cuando Claudia habla de la sorpresa que ciertamente da casi un 80% de cambio y un 62% de rechazo, técnicamente no es así. O sea, es así, efectivamente lo que dice Claudia es totalmente cierto. El tema es que cuando los miramos, posiblemente el 80% del 50% que participó es exactamente el 38% que tenemos ahora del apruebo. O estaremos cometiendo una inferencia ecológica bestial, muy grande, todo lo que ustedes quieran, y conozco mucha gente muy cercana que votó apruebo, votó sí a todo en el plebiscito de entrada y votó rechazo en la salida. O sea que esos números no son exactos. Pero estamos hablando de virtualmente el mismo segmento social. Entonces, esa sorpresa no debería ser tan bestialmente, que explote tan enfrente a nuestros ojos, porque posiblemente los grupos sociales son los mismos. Como sabemos que va a haber un plebiscito de salida, indiscutiblemente, y sabemos todos los errores y todas las cosas buenas que se han hecho a lo largo de los últimos años, uno podría decir que la opción ganadora, cualquiera sea en un futuro, va a ser aquella opción que se acerque más al votante mediano chileno. Y el votante mediano chileno no es un votante necesariamente progresista, liberal en términos estadounidenses, o maximalista, no. El votante mediano chileno o la votante mediana chilena es una persona que cae exactamente en la mitad de la campana de Gauss, que distribuye y parte a la sociedad chilena en dos partes iguales, y eso no tiene un sabor de un lado o del otro tan marcado. Entonces, la idea de que hay valores que tenemos que defender o que es lo que quiere la sociedad chilena es un tanto paternalista, porque uno asume que hay una serie de valores que son los justos, los buenos, los bárbaros, los geniales, y los otros son otra cosa. No, la votante mediana chilena es justamente esa persona que se para en la mitad, y quizás a esa persona no le gusta la reelección presidencial, quizás a esa persona no le gusta que los legisladores se puedan reelegir una sola vez, el grado extremo de descentralización, el plurinacionalismo como estaba descrito, y quizás sea un 10% menos en cada cosa. Quizás sí, no le gusta que los presidentes se puedan reelegir alternadamente cuantas veces quieran, quizás quieran un poquito menos. Quizás no quieran la plurinacionalidad maximalista como se planteaba, sino que la pluriculturalidad, como decía María Cristina. Quizás bien por la descentralización, pero que los municipios no puedan emitir deuda. Es decir, quizás la direccionalidad del cambio, de acuerdo a lo que hemos aprendido, haya estado correcta, pero quizás es un paso menos, ¿verdad? Es ese 5, 10, 15% de más lo que produjo el miedo y llevó a que el votante mediano, evidentemente, dijera con mucha claridad que no a este borrador. No significa que otros borradores no. Y acá es donde viene un poco, y con esto cierro, ¿cuál es el algoritmo o la función mental que usaron el 86% del electorado a la hora de tomar la decisión? Y esto
creo que es uno de los temas más candentes que hay en el contexto de la democracia directa. ¿Cómo decidimos el voto en un contexto donde no estamos decidiendo una política pública, sino un mega paquete que es una constitución? Y ahí vamos a encontrar tantos algoritmos como personas votaron. Cada uno le pone un acento, un más o menos a cada uno de los ítems. Y posiblemente la mayor parte de la ciudadanía usa algún tipo de atajo cognitivo, así como usan los legisladores en cualquier parlamento, así como usa cualquier persona que tiene que tomar una decisión. Podés recostarte sobre la opinión de X persona o de ciertos valores normativos tuyos o la razón que fuese, quizás, vaya uno a saber. Entonces, sí, yo creo que el aprendizaje es increíblemente profundo, es increíblemente rico porque dejó lecciones de todos los sabores, algunas amargas, otras dulces, pero indiscutiblemente creo que el peor error que se podría cometer nuevamente es recostarse en una postura un tanto voluntarista o paternalista, decir esto es lo bueno y esto es lo malo. La gente quiere lo que quiere, acá y en todos lados, y va a terminar decidiendo eso. No creo que los medios de comunicación hayan sido particularmente perniciosos ahora y no en el plebiscito de entrada. Eran los mismos medios, los mismos dueños, lo mismo todo. O sea, hay algo como que no... los medios son medios. Y la campaña, la fake news, sí, hubo fake news, pero también las hubo en el plebiscito de entrada. Quizás por otras razones, como que fueron neutralizadas por otro lado. Pero en fin, yo creo que Chile está en un relativo buen camino de cambio. Paradójicamente, la Constitución vigente hoy, que creo que es difícil llamar la Constitución del 80 técnicamente, de hecho es más fácil cambiar esta Constitución vigente hoy que el borrador que íbamos a aceptar hacerle un cambio a la Constitución, porque en esta ya con 4/7, 2 semanas antes del plebiscito, se bajaron los umbrales de cambio constitucional, y en la futura también iba a ser más o menos lo mismo, pero se le agregaba el voto popular para frente a cualquier cambio, salvo que el cambio a nivel parlamentario fuese arriba de 2/3. Entonces quedamos en la paradoja que esta Constitución vigente, pongámosle el nombre que ustedes quieran, el presidente Lagos dice que es de Lagos, otros dicen que es de Pinochet, otros dicen que es una ensalada, yo qué sé, es más fácil hoy en día de cambiar de que lo que hubiese sido el borrador de la nueva Constitución. Y ahí yo creo que hay varias cosas que uno podría aprender, lo que no quita de que se vaya por un camino u otro de reforma constitucional. Gracias, David. Claudia, a lo que comenta David, le voy a agregar un poquito de pimienta con algunas preguntas que también vienen acá para enriquecer la conversación. Constantino Riquelme nos pregunta si este resultado además, o la falta de debate que quizás puede haber en el nuevo contexto, es por un desinterés ciudadano de participar. Y que eso puede haber motivado también el rechazo. ¿Y cuánto del rechazo al texto también tiene que ver con la desaprobación del gobierno? Difícil. Esa pregunta la hace Camilo desde Paraguay. Saludos. Por favor, Claudia. Muchas gracias. Voy a partir respondiendo a la audiencia, lo de que dice Constantino. Yo no creo que haya desinterés ciudadano. De hecho, creo que en Chile ha habido mucho más interés ciudadano de lo normal en las últimas décadas. No creo que sea normal que la gente ande hablando de sistema electoral y cambio constitucional. La gente en general habla, la mayoría, por supuesto, siempre hay una minoría de personas interesadas en estos temas, pero la mayoría de la gente le preocupan los derechos sociales, el acceso a servicios públicos. Eso me parece que es lo normal de los reclamos contra la política, contra el Estado, ¿no? La salud, la educación, las pensiones, eso es normal. No es tan normal que la gente ande hablando de la Constitución. Y yo creo que eso obedece a una anomalía institucional que hemos tenido en Chile producto de la Constitución, producto de reglas que han sido percibidas como injustas, como desbalanceadas. Y entonces el tema del desinterés ciudadano, yo creo que más que desinterés ciudadano, lo que ha habido es una incapacidad de las élites para canalizar
el debate de una manera más fructífera, y eso sí yo creo que tiene que ver con el control de la concentración de medios de comunicación y el rechazo, en el fondo, de las personas que manejan la prensa a establecer un diálogo más ciudadano, más abierto. Yo lamentablemente creo que esa cerrazón de, particularmente la televisión, que es el medio que llega a más gente, el hecho de que no tengamos programas de mayor calidad en la televisión que contribuyan a la formación cívica, ayuda a la polarización, ayuda a dificultar el diálogo y ayuda a, o sea, contribuye a este problema que tenemos en Chile de dificultad de entender que las diferencias son legítimas y de entenderlos como algo que se puede resolver pacíficamente sin irse a las patadas. Yo creo que la exacerbación, la dificultad de procesar el conflicto que tiene Chile tiene que ver con esa no invitación a un diálogo abierto a través de espacios públicos, a través de espacios de discusión, de espacios de conversación local, que bueno, tienen que organizarlo las élites. Esto un poco se ha organizado de abajo hacia arriba, pero cuando no hay un espacio institucional para dar cabida a esa conversación, es muy difícil crearla. Yo creo que en parte el proceso de Bachelet contribuyó en ese sentido, a que creó un espacio institucionalizado para que la gente se juntara en sus casas a hablar de estos temas. Pero creo que la sociedad chilena no ha tenido una política ni educacional, ni, digamos, lo ha hecho dentro de ciertos márgenes, pero creo que nos falta mucho para tener la calidad de la discusión ciudadana que vemos en otros países de América Latina. Y eso contribuye a, ¿cómo se dice? A considerar, a no ver al otro, a no ver al que piensa distinto como una persona que tiene el legítimo derecho a pensar distinto, a ridiculizarlo, a pensar que es perverso, ¿verdad? A enajenar la capacidad de que tengamos diferencia dentro de un contexto de civismo, ¿verdad? De pluralismo, del verdadero pluralismo democrático. Creo que la sociedad chilena no tiene suficiente de ese pluralismo y suficiente de esa capacidad de pensar que somos distintos, que no pensamos lo mismo y que eso está bien, que así son las sociedades plurales. Sobre el rechazo al gobierno, sin duda, Camilo, yo creo que el plebiscito de salida tiene que ver con un voto de rechazo al gobierno. Yo creo que eso es verdad. El gobierno ha estado vinculado al proceso constituyente desde el comienzo, en parte porque la fuerza política que eligió a este gobierno es la misma fuerza política que impulsó en gran medida el proceso constituyente. Y yo creo que es cierto que el hecho de que tengamos un contexto, como decía María Cristina, de inflación, de crisis económica, de no recuperación todavía de los empleos que se perdieron en pandemia, de problemas con los precios de los combustibles que vienen de la guerra en Ucrania, de inseguridad ciudadana muy importante en Chile, que viene en parte del estallido social y en parte de una crisis bien importante en Carabineros. O sea, tenemos un problema de seguridad pública también asociado en algunos casos a la migración y a la dificultad para manejar el fenómeno de la migración y al aumento de la violencia en algunos grupos de la Araucanía asociados a la causa mapuche. Todos esos factores yo creo que contribuyeron a un voto de rechazo que se asocia a un voto de contra todas estas cosas, digamos, y que se asocia a un rechazo al gobierno. Ahora, respecto a lo que señalaba David, creo que es bien importante el tema del votante mediano, y ahí yo tengo, no sé si un matiz, o creo que es importante como ver también, junto con la situación de esta persona que dice David, que está situada en el medio de la campana de Gauss, que en Chile no coincide el votante mediano ideológico, podríamos decir, con la clase media. O sea, hay un desfase de qué es la clase media, que tiene que ver con que Chile es una sociedad muy desigual, con salarios muy bajos y sin una red de protección social, que significa que, por ejemplo, el 80% de la población en Chile se atiende en el sistema público de salud. Solo el 20% se atiende en el sistema privado de salud. Sin embargo, como tenemos una constitución que impide métodos redistributivos en el gasto de salud, donde la parte del sueldo que a uno le quitan para la provisión de salud va solamente al sector donde uno se va a atender, las personas de ingreso alto cotizan en el sistema privado de salud, en las ISAPRE. Las personas de ingresos bajos cotizan en el sistema que atiende tanto a las personas de ingresos más bajos, que son ese 80%, como a personas que no tienen ingresos. Y eso significa que recaudando más del 60% del dinero, el sistema de ISAPRE atiende solamente un 20% de la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí se produce un desacople, un desfase que no tiene que ver solamente con una cosa ideológica, y que es que una gran mayoría de la gente en Chile quiere protección social. Y en ese sentido creo que sí existe un consenso muy amplio para un estado de bienestar y para un estado social
como el que se está exigiendo hoy y como el que está en juego, yo creo, en la negociación hoy día de los bordes, como decía María Cristina, o los principios, o como quiera que se les llame, ¿verdad? Y yo creo que aquí el problema es que la derecha no quiere ceder el Estado subsidiario, no quiere soltar el Estado subsidiario que le garantiza la Constitución del 80, que como dice David, hoy día es mucho más flexible porque rebajó sus quórum a 4/7 de 2/3. Sin embargo, sigue existiendo el control preventivo de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, que es un obstáculo que la nueva propuesta constitucional no tiene. Entonces, en ese sentido, que sea realmente más flexible la actual Constitución por esa rebaja de quórum, yo creo que es discutible. Es cierto estrictamente en términos del quórum, pero está este otro componente del Tribunal Constitucional que yo creo que juega un rol importante. Entonces, yo creo que hoy día la pregunta es si vamos a poder superar en esta negociación el Estado subsidiario, y si no es así, si las condiciones, como estamos viendo hoy día, porque lo que está pasando hoy día es que se está interpretando de manera mañosa la declaración de la derecha de que el rechazo significaba rechazar esta constitución, pero aceptar una igual a la del 80, pero con un Estado social, que a mi juicio sería un avance enorme. Si eso no ocurre, como creo que se está planteando hoy día, cuando algunos sectores dicen que quieren un Estado social subsidiario, lo que es una contradicción en los términos, o un Estado social y de libertades, como para tratar de seguir manteniendo el Estado subsidiario, pero dentro del Estado social. Es decir, se está jugando con las palabras para tratar de no ceder la subsidiariedad. Si no se cede la subsidiariedad, yo creo que quedamos donde estábamos, y creo que eso prolonga una crisis social que no es una crisis de izquierda y derecha, sino que es una crisis de un modelo económico que no tiene el sustento, no tiene el apoyo de la ciudadanía, más allá de consideraciones ideológicas, porque la gran mayoría de las personas percibe como injusto, crecientemente percibe como inaceptable que la capacidad de pago sea la que determine el acceso a derechos sociales. Eso es algo que ha cambiado en la sociedad chilena en las últimas décadas, y es lo que algunos autores han llamado la politización de la desigualdad. Seguimos siendo igual de desiguales que hace 20 años, pero toleramos menos la desigualdad, particularmente en el acceso a salud, educación, pensiones, vivienda. Muchas gracias, Claudia. Marcia Rivera felicita a todos los panelistas, muy buenas presentaciones. Saludos también manda Hernández León. Nos quedan pocos minutos, tiene que hablar Carlos también para sus comentarios finales, pero quería ponerles un poquito de escenario. Yo sé que no es lo que a ustedes más les gusta, pero un poquito de futurología nunca viene mal. ¿Cómo ven ustedes que van a prosperar la negociación que se está dando hoy día en el Congreso, considerando que la pelota está en una institución que está bastante desacreditada ante la ciudadanía, que el tema de la participación, como ustedes bien lo han expuesto, ha crecido y llegó para quedarse también, con una ciudadanía más demandante y más exigente? ¿Qué va a pasar? Un poquito de futuro nunca nos viene mal. Profesor Altman, por favor, usted en primer lugar. Es absolutamente arriesgoso decir qué va a pasar cuando todavía no entendemos ni siquiera qué fue lo que pasó a ciencia cierta. Sí, yo desde el acuerdo de noviembre del 19 estaba bastante seguro de que no iba a ser exitoso por el mero hecho del voto obligatorio. Esto lo charlé con alguno de los que está presente. Y me convencí cuando fue la elección de convencionales. Yo dije, estaba seguro que no iba a dar frutos, eso no quitó todos los intentos de apoyar en la medida de las capacidades que cada uno y una tenía. Me da la impresión, y concuerdo con lo que dijo Claudia lo último, tenemos varios desacoples en nuestra campanita de Gauss, chilensis, pero en última instancia estamos hablando de dónde va a estar la persona que determine que le da la mayoría a uno u otro lado de la opción del famoso futuro plebiscito de salida, que no sabemos qué camino va a tomar y cómo se va a llegar a eso. El problema, de hecho, es que
la literatura, y perdón que me ponga majadero, quizás con el tema de asuntos de democracia directa, en esta literatura no cae muy simpático la votación de paquetes legales tan amplios como una constitución. Estos son instrumentos que son mucho más, se acomodan mucho mejor cuando estamos votando, subimos o bajamos tal impuesto, privatizamos o no privatizamos tal cosa, permitimos la interrupción voluntaria del embarazo o no. No sé, cosas que son políticas puntuales, pero cuando tenemos todo un paquete, lo que termina pasando muchas veces es la negociación interna y la incapacidad que tenemos los que evalúan la votación de determinar qué fue lo que quiso la persona en última instancia. Entonces, muchas veces terminamos con una suerte de inercia de adjuntarle al votante, no, la ciudadanía quiere tal cosa. No, la ciudadanía quiere tal otra cosa. Bueno, quizás no es una cosa ni la otra, quizás es una mezcla. Entonces, a veces podemos caer en una tentación que yo dije en mi intervención pasada un tanto paternalista de decirle a la ciudadanía, mira, lo que te conviene a vos es esto y lo que vos verdaderamente querés es esto. Es una sobreinterpretación de lo que el votante quiere y quizás en eso tengamos un error. Yo no voy a decir qué va a pasar porque realmente no tengo herramientas al día de hoy y como está la cosa de determinar qué o predecir qué va a pasar, y creo que sería hasta petulante o arrogante de mi parte decir Chile tendría que ir por este lado u otro. Tengo la intuición de que sí va a cambiar, pero quizás no cambie tanto como se pretendía en el campo del apruebo, y quizás no quede tan pegado a lo que era el rechazo. La sabiduría indicaría que vamos a ir un término medio. Quizás sí permitamos ahora una descentralización, pero quizás no tan radical como se pretendía. Quizás hayan diferentes sabores culturales, lingüísticos, tradicionales en nuestra sociedad, pero no ir al plurinacionalismo como se pintó en un principio, y así con todos los bemoles. Quizás se saquen el aborto de la interrupción voluntaria del embarazo, porque eso ya de por sí moviliza a un grupo muy ortodoxo de personas. Quizás sí se incluya el sistema electoral. Miren qué interesante. La Constitución chilena no incluyó las grandes columnas del sistema electoral en el borrador. Eso es algo raro, por decirlo menos. Y así sucesivamente, ¿no? Creo que a la larga vamos a terminar en un equilibrio donde va a haber voto obligatorio o participación obligatoria, mejor dicho. Creo que vamos a llegar a un equilibrio, un poco lo que decía María Cristina hace un rato ya, un sistema presidencial, quizás un tanto más atenuado, pero bicameral, y con ciertos errores o afinando ciertas ambigüedades que habían quedado en el texto sobre el cual votamos, que en última instancia es lo que la gente decidió. Dudo que haya muchos nerdos como yo que hayan agarrado los 300 tantos artículos y le he puesto nota a cada uno de los artículos. Yo tengo un Excel, pero eso ya es obsesión mía. Pero bueno, ahí va a venir mucho de la mano de la capacidad de las autoridades, de los representantes, indiscutiblemente del gobierno de turno también, de presentar y pararse de una forma un tanto más neutral o republicana frente a las distintas opciones. Pero tiendo a ser más optimista ahora de lo que era el 15 de noviembre del 2019 y ni que hablar en mayo del 21. Ahora mi sensación es un poco más optimista. Muchas gracias, David. Claudia, tu optimismo, si no tira los números del Chile, no, tu nivel de optimismo. Yo no soy muy optimista, porque creo que hoy día la pelota está en la cancha de la derecha. Yo creo que hoy día depende de lo que la derecha esté dispuesta a modificar. Y creo que hay un sector de la derecha que genuinamente quiere cumplir esa palabra empeñada, digamos, de eliminar el Estado subsidiario, que yo creo que hoy día todo el resto de las agendas pasa realmente a segundo plano, y lo que significaría el cambio constitucional, más que temas incluso de paridad de género o de reconocimiento,
bueno, plurinacionalidad de ningún modo, pero incluso hasta qué nivel se va a quedar determinado los mecanismos, por ejemplo, de acción afirmativa para los pueblos indígenas, o los temas que tienen que ver con medio ambiente, que eran temas muy importantes, muy relevantes de la propuesta constitucional, la agenda de género, la agenda ambiental, la agenda de, como decía, de reconocimiento y de derechos. Esa agenda está hoy día, yo diría, en segundo plano, y lo que no está en segundo plano es la agenda social, que es muy transversal y que yo diría hoy día es un mínimo para considerar que se ha superado la constitución anterior y básicamente la imposibilidad de ciertas políticas públicas. En el fondo, yo creo que lo que determinaría tener o no una nueva constitución es superar esa imposibilidad de políticas públicas redistributivas y de cobertura universal de derechos sociales. En la medida que la constitución no permite la universalización de los derechos sociales, sigue siendo la misma constitución, y yo creo que no tiene sentido hablar de proceso constituyente si es que eso queda en los bordes, si es que queda imposibilitado el sistema político de generar un sistema que permita, eventualmente, cuando se tengan los votos, no digo de manera automática, no digo que la Constitución misma sea un programa político, pero que la Constitución permita políticas públicas que hoy declaren constitucionales. Yo creo que eso sería sería un avance respecto de lo que hay hoy día. Esa decisión tiene que tomarla a la derecha y creo que está dando señales de no querer hacerlo, está dando señales de tratar de hacer pasar por Estado social algo que no es realmente Estado social y mantener básicamente la situación como está hoy día. Y en ese sentido creo que lo que va a hacer digamos, si eso ocurre, lo que va a hacer es postergar la crisis y volver a generar en algunos años más un nuevo estallido y seguir aumentando el descontento. Como decía, hay gente en la derecha, hay actores políticos en la derecha que yo creo que tienen esa visión, que creen que debemos superar el Estado subsidiario, porque ven en el Estado subsidiario una fuente de inestabilidad política que, entre otras cosas, es dañino para la estabilidad económica, no es solamente por un tema de derechos ni por altruismo, ni siquiera por convicción ideológica, es simplemente desde el punto de vista de la autopreservación. Yo creo que hay personas en la derecha que quieren avanzar en esa dirección, hemos visto columnas recientemente de personas de la derecha que están promoviendo la superación del Estado subsidiario, pero lamentablemente me parece que no son la mayoría y que hoy día con el auge de la extrema derecha y del Partido Republicano, la derecha se ha visto un poco quizá arrastrada más hacia la derecha y eso hace difícil que se llegue a un acuerdo de esas características para la reforma constitucional. Gracias, Claudia. Estamos ya sobre la hora. María Cristina, tu minuto de Mi cierre. minuto de gloria. A ver, no voy a repetir lo que ha dicho David y Claudia porque estoy de acuerdo en cómo van los contenidos que se van a moderar, pero voy a ir a una cosa anterior, ¿verdad? Porque todo esto pasa porque haya un acuerdo en el Congreso para hacer un nuevo proceso constituyente, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿se va a producir el acuerdo o no? Porque la otra alternativa es que esto pase por una reforma constitucional de la Constitución vigente, ¿ya? Yo tiendo a pensar que en eso se están calibrando en este minuto la temperatura y cuánta agua hay en la piscina en términos de si seguimos por el Congreso o seguimos con un nuevo procedimiento constitucional, ¿ya? Y ahí están separadas las aguas, porque la centroizquierda y la izquierda van por un nuevo proceso, por una nueva convención, y la derecha no está segura, ¿ya? Y la Claudia tiene razón en que la pelota está en el sector de la derecha en este minuto, en términos de qué es lo que quiere hacer, ¿ya? Porque son en el fondo los que están capitalizando mejor ese 62%, ¿ya? O al menos se sienten con mayores capacidades de capitalizar ese 62%. Ahora, pero de todas maneras hay que hacer un acuerdo, sea lo uno o lo otro, porque la centroizquierda y la izquierda tendrían que darle el pase a que esto sea en el Congreso, ¿ya? Entonces, yo miro con optimismo el hecho de que podemos tener muchas visiones en los partidos políticos en Chile, pero llegado el momento, siempre se han producido los acuerdos, ¿ya? O sea, al final hay un acuerdo. Creo que va a primar el tema de la convención. Ahora, el gran problema de este panel es que somos 3 cientistas políticos que siempre nos equivocamos, pero es como los economistas, esto es directamente proporcional. Pero tiendo a pensar que va a primar la convención porque hay un problema de legitimidad que se tiene que
tiene que sostenerse, porque lo más importante para el plebiscito de salida es que el acuerdo sea creíble, el de contenido, ¿verdad? Hay una legitimidad, entonces eso en este momento el Congreso no lo puede proveer con tanta facilidad, a no ser que le ponga muchos mecanismos de participación, no sé, que haga algo muy extraordinario, pero que sean personas especialmente electas para eso, creo que es una tendencia en este momento en el acuerdo político. Lo que no hay mucho acuerdo es el sistema electoral. Y ahí está trabada la cosa. ¿Ah? Pero también hay ciertos condicionantes de tiempo, porque en el 2024 hay elecciones, ¿ya? Entonces hay como un cierto consenso político que esto debiese quedar cerrado con plebiscito y salida y todo en diciembre del 2023, ¿ya? Entonces eso acorta los tiempos, y por otro lado el CERVEL ha dicho que esto no puede ser, no se pueden hacer elecciones antes de abril, ¿ya? Porque hay que actualizar el padrón electoral, hay que poner toda la maquinaria de nuevo en funcionamiento, y entonces tenemos entre abril y diciembre para hacer algo, ¿ya? Y entonces va a ser una convención, si es que es una convención, algo más acotado, con menos personas, ¿verdad? Más acotado y con más bordes, límites, ¿verdad? Más guiado. ¿Ah? Entonces yo creo que por ahí va a ir la mano. ¿Ah? Ahora, lo más importante es dotar a eso de la legitimidad desde mayo a diciembre para que la gente vote tranquila. ¿Ah? Y yo creo que eso pasa por menos conflicto, o sea, menos resistencia al cambio, entonces por una cosa más acotada, o sea, más acotada y más moderada. Así lo veo. Muchas gracias, María Cristina. Creo que han sido exposiciones y una conversación muy interesante con antecedentes muy potentes también. Vienen las palabras finales ahora de mi colega Carlos González. Por mi parte quedo hasta acá. Les agradezco a nuestros tres panelistas y me despido por mi lado con buenas tardes y buena suerte para lo que viene, que nos vaya bien. Carlos. Ricardo, muchísimas gracias. Tengo una conexión de internet un poco inestable. Espero terminar en línea estas breves palabras. Bueno, evidentemente, primero el agradecimiento a ustedes tres, colegas, por su brillantísima exposición y la forma en cómo comparten desde sus respectivos miradores estos temas tan acuciantes, no solo para Chile, sino para América Latina, sin duda, porque, bueno, los escenarios, desde luego, cambian en los matices y los acentos, pero tenemos circunstancias, si no idénticas, y compartidas. Este contexto de incertidumbre, de inestabilidad, de avances y retrocesos, de una debilidad institucional clara, de una cultura cívica que ha llevado a esto que alguna vez llamamos ciudadanía de baja intensidad, pero con mecanismos decisores en manos de la ciudadanía, de democracia directa. En fin, muy, muy enriquecedor, muy interesante. Gracias, en verdad. Ricardo, te debo una, colega, por todo este esfuerzo que hiciste. Gracias por hacerlo posible, Salvador. Pues siempre agradecidos contigo, personalmente, con el INED, con Carlos Díaz, con el equipo del INED, Anel Zambrano, todo el equipo que hace posible esta transmisión. Yo solo no voy a hacer un recuento de lo que se dijo, por favor, solamente algunas cosas con las que me quedo y quiero compartir con nuestro auditorio. Bueno, primero, siguiendo a María Cristina, me interpela porque yo alguna vez fui economista, debo decirlo así, y casi soy cientista político, entonces estoy de todas maneras equivocado, por una parte o la otra, o destinado a estar felizmente equivocado, pero eso hace interesante el debate. Evidentemente lo que queríamos aquí es a lo mejor ordenar un poco más las dudas, las inquietudes sobre lo que está ocurriendo en Chile y cómo nos interpelan nuestras realidades locales, nacionales, subnacionales, regionales. Bien decía David, todavía no acabamos de entender qué pasó, no podemos saber qué va a pasar, ¿no? Y decía Claudia, pues están separadas las aguas.
Entonces el escenario está abierto, digamos, como objeto de estudio nos convoca fuerte, firmemente, porque además pone en tensión muchas seguridades, diría yo, hasta paradigmas que teníamos y muchas percepciones, ¿no? Públicas también respecto de lo que significa pasar de un estallido social, porque eso fue, así lo llaman ustedes, y eso fue lo que ocurrió en Chile, a un proceso constituyente o de creación constitucional, que parece como las dos antípodas, ¿no? De un proceso que tendría que, a diferencia de lo que estamos viendo, pues ser más plano, más, con más certidumbre, menos quizá abierto. Al final de cuentas, como han comentado también, este plebiscito, como todos, pues llevaba a este punto de, digamos, de opción binaria, ¿no? Aunque hay que decir, tanto el de salida, pero el de entrada como el de salida, sobre todo el de entrada planteaba opciones, ¿no? Si quiero, no quiero, y si quiero así o asá, pues no deja de ser una opción binaria que necesita, y a lo mejor aquí es donde estas iniciativas pueden aportar, sobre todo un debate clarificador, ¿no? Lo dice David, o sea, de repente toda una constitución en sí o no está un poco complicado, ¿no? Además, no queremos esta constitución que nos presentan, pero no queremos la otra. Estaba, digamos, implícito, no necesariamente en la boleta. En fin, que todo está abierto, que eso nos va a convocar, espero, a varios encuentros, varias reuniones. Ojalá nos permitan seguir convocándolos ahora que el proceso avance. Y pues agradecer a todas y todos quienes nos están siguiendo o nos seguirán, porque la virtud de estas herramientas es que nos podemos ver y escuchar prácticamente en cualquier momento, en cualquier lugar. Y la plataforma del INED así lo permite. Terminaría invitando, por cierto, a conocer, a navegar por la página del INED, en el canal del INED en YouTube. Hay una variedad riquísima de asuntos, de eventos, y particularmente, recordando las palabras de Salvador, sobre un aniversario más de la Constitución panameña, la próxima semana, que va a haber al menos 3 eventos en torno a esta celebración para discutir, reflexionar sobre la Constitución panameña, pero en general nuestros regímenes constitucionales a partir de ello. Y esta conversación creo que abre, sin lugar a dudas, con mucho éxito el debate. Pues nada, es lo que yo tendría que decir. David, querido, como siempre, muchas gracias. Claudia, María, Ricardo, Salvador, todo el mundo, gracias. Hasta la próxima.